Pero si no actúas conforme a lo que crees, vos estás pila, estás muerto. O sea, tu fe está quieta, Quieto, sí. inerte, no vas a tener ninguna acción. Por más de que vos vayas al culto, y va a escuchar feo lo que estoy diciendo, pero por más que vayas al culto, que se le sirva a Dios, Que ayuné. huelga de hambre, le diría yo, ¿verdad? Porque hay gente que cree que hay una, pero es una huelga de hambre. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un ayuno y una huelga de hambre? Bueno, la huelga de hambre de los cristianos es dejar de comer. Ahí fue el único prodigio y el único milagro. Después de eso ya no volvió a Correcto, pasar nada, pues. Y claro, si vos no, o sea, por lo menos hagamos el paso de ir a sacar el récord de policía si andamos buscando trabajo. exacto. Actualizar por lo menos tu hoja de vida, porque a veces queremos encontrar trabajo y ni la hoja de vida la tenemos hecha. Hasta el momento. Esos sinvergüenza que creen que por declarar una palabra van a tener lo que dicen, no es eso, hermano. Abraham era un hombre de trabajo, un hombre de negocio, inteligente, pragmático, un hombre de fe de verdad. De verdad, no era un inútil. No andaba buscando cómo engañar a la gente para conseguir beneficios. No. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a un podcast del programa de Desarrollo Integral. Nos acompaña nuevamente y como siempre Melvin. ¿Cómo está, Melvin? Aquí estamos, gracias a Dios todo bien. Chévere, pura vida, Qué bueno. tuanis. Tuani, está bueno. ¿Estás también, cómo se dice en Guatemala? eh, ¿Cómo sería? Ya que estás com- mencionando así eh, varias, eh, ¿cómo se dicen? cabal. No, cabal es algo, es para aplicarlo en otro momento. Bueno, no sé, bueno, vamos a quedar en Tuanis porque no Sí, recuerdo no ahorita. recuerdo. Pero bueno, Ah, hoy es 29 de octubre del año 2025 así es. y estamos grabando el episodio número 15, 15, si no me equivoco, ¿verdad? 15, 15. Esperemos que sea el 15. Ese es. Este. No, me refiero a que esperemos que salgamos con este episodio número 15. Ah, Y bueno, en este episodio quería tocar un tema, va a ser un poco espontáneo, pero ya estoy claro de lo que me gustaría que hablemos. Y es acerca de la prosperidad y los negocios, la cosmovisión que tenemos dentro de los cristianos, algunos errores comunes que cometemos, cómo miramos eso, basado también en la palabra que la fe sin obra es muerta. Y también para promover un poquito un cambio de actitud y también contrarrestar algunas corrientes filosóficas con apariencia de teología que lo que hacen es dañar y frustrar al pueblo porque esperan una prosperidad y un avance que no se puede conseguir si no es con trabajo. así es. Y entonces nos enfrentamos a, a estas corrientes que promueven un evangelio mágico dentro de la iglesia evangélica y terminamos frustrados, ¿verdad? Porque muchas veces no se cumple lo que el hombre está diciendo ahí arriba y solo se cumple para él. Entonces, vale la pena que miremos, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos como cristianos, que es la prosperidad y el avance, y luego que enfoquemos un poquito estas corrientes que existen hoy. ¿Qué te parece el tema? Eh, Bastante excelente. Creo que ahí vamos a tener bastante controversia en este tema porque muchos tal vez van a estar de acuerdo en lo que vamos a hablar, vamos a tocar, porque se van a herir un poquito de sensibilidad, decimos hoy en día, Definitivamente, ¿verdad? sí. Pero creo que hay que hablarlo, hay que decirlo, más que todo en las tendencias filosóficas, como lo hablaste vos, de cómo el evangelio mágico te va a prosperar hoy en día. Exacto, No vamos a ir en contra de la ofrenda, ni el diezmo, ni nada de eso, pues, pero exacto. vamos a decir la verdad, pues, como es. Claro, así es. Porque dando es como uno recibe.
Sí, Eso es una ley. A veces en Mateo 7, donde se habla, ¿verdad? De tocad y os abriréis, que empieza a decir el Señor, ¿verdad? Pero que es la regla de oro. Pero claro, más abajo, la verdadera regla de oro es cuando dice que no le hagamos a los hombres lo que nosotros no queremos que nos hagan. correcto, Ahí vamos a partir de ahí, que esa es la verdadera regla de oro. Lo demás exacto, se cumple porque Dios cumple su palabra. así mismo. Pero en los negocios, como cristianos, ya, ya estoy haciendo un gallo pinto, pero es Correcto, algo que vamos a tocar más adelante. Pero de decir de emprender como cristianos, poco lo estamos haciendo, poco nos estamos atreviendo, ajá, porque estamos sembrando con el Evangelio que nos están dando, estamos sembrando, esperando exacto, cosechar un momento más adelante. exacto. No, Porque vamos a partir de aquí. Te dicen, sembrando es como se recibe. Ok, sí, ya lo hablamos. Mira que la semilla no germina al día siguiente, porque si vos miras un árbol, sí, vos tenés que correcto, sembrar la semilla, tenés que regarla, exacto, tenés que hacerle esto, y el fruto se va a dar de aquí a unos 10 años. así es. Pero ¿por qué tu fruto está como la semilla de Nancite y el fruto de otro está como más abonado? Porque sí, él florece en menos de un mes. Ajá, correcto. No sé si me estoy dando a No, no, explicar, vos ¿verdad? estás hablando, prácticamente estás diciendo que hay personas que el tiempo en el que ven un resultado de su siembra es menor que el de otros, pues. Y Así es, posiblemente el otro ni siquiera es cristiano. ni Y siquiera es para cristiano. nosotros no debería, pues, de recibir, porque Porque los cristianos somos los únicos que podemos recibir la bendición. ahí, ¿verdad? ¿Cómo nos equivocamos? Porque a veces el que vende queso, el que vende los platanitos en la calle, el que vende la enchilada, el que vende el esquimo, creo que todos tenemos eso de que salimos de nuestra casa en el nombre de Dios, Exacto. porque queremos regresar a nuestra casa, ¿verdad? Sí, No sabemos qué nos va a pasar. Pero todo ello, incluso, tal vez va a sonar feo decirlo, pero la lluvia va a cae parejo para para justo e injusto, así dice en la justo, Biblia. así es, cae parejo y Así es. creo que la misma lluvia que moja el huerto de maíz, moja el huerto de una mata de 4 o 5 metros también, que más adelante va a ser procesada para otra cosa. Así es. Creo que me estoy dando a entender, ¿verdad? Cuando Claro, hablo de una sí, mata de sí. 4 metros No, ya ya, ya, no ya. necesito explicar mucho, ¿verdad? Pero, ¿cómo te podría decir? Nosotros como cristianos tenemos que actuar con fe y a la misma vez aventarnos a hacer algo. Así es. No esperando que lo que vos estás sembrando se va a dar por magia. Ujú. Hasta ahí quiero llegar. O sea, en el Exacto. sentido de que si vos vas a sembrar, ok, hacerlo, pero también actuemos. Si vamos a emprender un negocio, eh, fíjate que yo creo que nosotros deberíamos de actuar todavía con más fe, porque se supone que creemos en lo imposible, Así es. creemos en los prodigios, creemos en los milagros, creemos que el mar rojo se abrió en dos, Así es. creemos que llovió maná del cielo, Ujú. y muchas veces cuando queremos hacer eso, como que se nos olvida todo eso que pasó Claro. ¿verdad? En la historia. Y nos amedrentamos, nos hacemos a un lado y decimos, no, hombre, esto no es para mí. No Así es. puedo, mejor me quedo aquí donde estoy, Claro. porque si emprendo y me va mal, después la Claro. gente se va a burlar de mí, Claro. mis amigos se van a burlar de mí. Claro, y hay unos que no lo hacen por temor y otros que lo hacen por malentender la fe. Porque lo que vos estás planteando es, o sea, sí tenemos fe en el sentido que estamos basados en la palabra. Y en teoría nosotros conocemos la fe, Sí. todos los que conocemos de Dios. No sabemos dónde queda, En ¿verdad? teoría conocemos de fe
y practicamos la fe. Pero hay una base de la fe que es interesante, que dice que la fe sin obras es Es muerte. muerte. Entonces, en el cristianismo tenemos el grave problema que somos buenos a creer, pero no a actuar, que es muy distinto. Entonces, la culminación de la fe son las acciones. Yo no puedo decir, por ejemplo, que creo que Dios me va a dar un trabajo si no salgo a buscarlo. Vamos a ir con lo básico, ni siquiera con negocios, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice, hermano, ore por mí para que Dios me dé trabajo. Y bueno, está bien, pero ¿a cuántos lugares has ido a dejar tu hoja de vida o tu currículum, como quiera que se le llame en tu país? O tu documento de identidad, cuántas solicitudes has llenado, a quiénes les has dicho. Yo conozco gente cristiana que cree que simplemente porque oró, hizo la primera etapa de la fe, que es orar, Así es. y fue al culto, entonces él cree que todo lo que está a su alrededor va a venir a él, porque como él es un hijo de Dios, Eso es una fuerza de atracción. correcto, son una fuerza de atracción y el mundo gira en torno Así es. a lo que vos pensás y lo que vos crees. Entonces vos tenés un concepto en el que vos sos el centro de tu universo, un universito, ¿verdad? Porque cada uno tiene su forma de ver la vida. Entonces te quedás vos inerte, estático, esperando algo que nunca va a llegar porque no pasaste a la otra etapa de la fe, que son las acciones. Así es. O sea, y si yo quiero un trabajo, tengo que salir a buscarlo. Ahora, ¿qué trabajo puedo tener? Va a depender también de mi conocimiento, de mi experiencia. Entonces, hay cristianos que están esperando un buen trabajo y nunca han trabajado. Entonces es imposible que tengan un buen trabajo sin conocimiento, Así es. porque no están dispuestos a pasar procesos. Entonces, de entrada, la fe está mal enfocada. La fe sin obras es muerta. Vos podés creer, pero si no actúas conforme a lo que crees, vos estás pila, estás muerto. O sea, tu fe está quieta, Quieto, así es. inerte, no vas a tener ninguna acción. Por más de que vos vayas al culto, y va a escuchar feo lo que estoy diciendo, pero por más que vayas al culto, que se le sirva a Dios, Que ayuné. huelga de hambre le diría yo, ¿verdad? Porque hay gente que cree que ayuna, pero es una huelga de hambre. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un ayuno y una huelga de hambre? Bueno, la huelga de hambre de los cristianos es dejar de comer, ir a un lugar de reunión o solo en mi casa, para ver si Dios, yo dejando de comer, le voy a torcer el brazo para que Él haga lo que yo quiero. ¿Y alguna vez te has puesto a preguntar si Dios quiere darte por lo que vos estás orando? O sea, te has puesto a pensar en eso. Y entonces la gente hace huelgas de hambre. Y tal vez está haciendo huelga de hambre para pedirle a Dios que te dé algo que no está dentro del propósito de Dios para tu vida. Simplemente. Así es. Eso es como, te voy a poner un ejemplo. A ver, un ladrón podría pedirle a Dios que le aparezca algo en el camino. Hay unos que lo hacen, ¿verdad? Porque hay ladrones que tienen su santo. Sí. Pero claro. vamos a hablar de un ladrón cristiano, ¿verdad? Un ladrón creyente. Y él dice, bueno, yo voy a orar y voy a pedirle a Dios que cuando salga a trabajar, porque ellos le llaman trabajo, Sí, sí, un trabajo honrado. y entonces cuando él mira un celular que está mal puesto y mira la oportunidad, él dijo, pues Dios me está bendiciendo porque yo estaba esperando esto Así y Dios es. me abrió esa puerta. Entonces, ¿me estoy contradiciendo sí o no con mis acciones? Si yo soy ese ladrón que está pidiendo de que Dios me dé oportunidades para robar, Dios me va a abrir las puertas para que yo robe. ¿Qué crees vos? No. Está difícil, ¿verdad? Sí. Ok, me fui a un extremo, Sí, claro. pero Dios es soberano y Dios ha determinado planes y propósitos para cada uno de nosotros y yo primero debo de descubrir cuáles son esos planes y propósitos. Entonces, cuando yo camino en base a ese plan y ese propósito, Dios comienza a bendecir lo que yo estoy haciendo. Pero primero tengo que comenzar con la acción. Entonces, una huelga de hambre, lo que vos le llamás ayuno, que se convierte en una huelga de hambre,
Yo conozco gente que ayuna todos los años por lo mismo y no consigue nada. La misma enfermedad, los mismos problemas, la misma crisis, la misma mala cara, la misma mala crianza, y no cambia la vida. ¿Por qué? Porque obviamente está haciendo huelgas de hambre, Eso no es está todo. haciendo algo. Entonces tiene fe a la mitad, porque la fe sin obras es Muerte. muerta. No estoy hablando en contra del ayuno, estoy hablando de que cuando vos haces cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, así sea un ayuno. Por eso dijo el Señor, este es el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es el ayuno que escogió Dios? Dice que irle a darle a los pobres, cubrir al que está desnudo, cubrir al desamparado, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Ese es ayuno. O sea que el que va a visitar a un enfermo ayuna igual que el que pasa en una iglesia y mediodía aguantando hambre. Pues los famosos ayunos de mediodía, ¿verdad? Sí, sí. Que nunca le he entendido, ¿verdad? Pero ese está haciendo, ¿por qué dice Jesús eso? Porque el que hace algo es pragmático, está demostrando su fe. Correcto. Mientras que el religioso, como Jesús les dijo, cuando estés ayunando, anda, lavate la cara que nadie te mire. Sí, No seas como los escribas, como los fariseos, todo ahí, todo que están triste. esperando que los miren. Voy al ayuno, hermano, y se sienten súper santos, ¿verdad? Sí. Por eso. Entonces, pero el que vos te estás escondiendo en una religiosidad, mientras que la palabra dice, el que también va y visita un enfermo, está ayunando, porque ese es el ayuno que yo escogí. No es el sacrificio que vos estás haciendo, porque el sacrificio Cristo ya lo hizo. Ya. Es más, le preguntaron a Jesús, mira, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Solo los de Juan, ¿no? Solo los de Juan ayunan. Bueno, le dice, porque mientras está aquí el novio, pues entonces no hay necesidad. Va a haber un momento cuando debe de ser, pero ahorita no. Y entonces los discípulos eran malos o Jesús era malo. Te voy a hacer una pregunta, ya me metí por el ayuno ahorita, pero nos vamos a ir por ahí para cerrar el tema, porque tiene que ver que la fe sin obra. Así es. ¿Cuántas veces ayunó Jesús en su ministerio? Una vez. Una vez, solo cuando estuvo en la... Si alguien me llama aquí, que deje un comentario y me demuestra de que Jesús ayunaba todas las semanas, yo, hermano, le voy a dar un premio. Y voy a decir públicamente que yo estoy equivocado, porque a mí me gusta aprender y tengo que reconocer que estoy equivocado. Si lo encontrás que Jesús ayunó más de una vez en su ministerio, yo te voy a dar un premio. Correcto. Y mis disculpas públicas por estar hablando semejante locura que estoy diciendo ahorita. No lo vas a encontrar, por eso lo estoy diciendo, ¿no? Son de esos retos que podés hacer porque ya sabes que nadie te lo va a decir, nadie lo va a encontrar. Claro. Entonces Jesús es el modelo. Si Jesús es tu modelo y Jesús era pragmático, era un hombre de fe y de obras, creía y obraba conforme a lo que creía, nosotros debemos de seguir ese modelo. Así es. Entonces, queremos prosperar y transformar nuestra vida, queremos tener un negocio, queremos avanzar. Bueno, ese es el camino, la fe y las obras. Ese es el correcto. camino. Así es. Entonces, por ahí es donde nos tenemos que dirigir. Sí, imagínate que fuera bonito que nosotros actuáramos después de tener la fe. Creo que seríamos distintos porque yo recuerdo pues de que yo creía y sigo creyendo, pero yo pensaba así, de esa manera, o sea, que iba a sonar el teléfono y me iba a llamar a alguien, hermano, tengo un trabajo. Exacto. Me llegó a pasar pues mi momento. Pero sí, fíjate que yo recuerdo que una vez estaba echado en una hamaca, ¿eh? Y me llamó un brother, pues, Sí. porque yo siempre me ponía a estar fregando, así como que estaba locutando y toda la cosa. Entonces me llama, oye, te tengo un trabajo, me dice. ¿De qué? Le digo. De animador, me dice, vení, que no sé qué. ¿A dónde? Ahí, sí, ahí vas a ver. Bueno, fui, me probé, me quedé, pues, ahí Correcto. de animador, supuestamente.
Eh, pero solo esa única vez, hermano. Ahí fue el único prodigio y el único milagro. Después de eso ya no volvió a Correcto, pasar nada, pues. Y claro, si vos no, o sea, por lo menos hagamos el paso de ir a sacar el récord de policía si andamos buscando trabajo. exacto. Actualizar por lo menos tu hoja de vida, porque a Ujú. veces queremos encontrar trabajo ni la hoja de vida la tenemos hecha. Hasta el momento que te están diciendo, por ejemplo, a mí en ese momento yo no tenía nada de eso. Claro, no estabas preparado para la oportunidad. Así es. ¿Y cuántas veces, cuántas oportunidades hemos perdido por eso? Por, tal vez nosotros lo miramos tan insignificante que es solo con el hecho de ir a sacar un récord de policía, que si le llamamos aquí pues en nuestro país, que en los requisitos para buscar trabajo te piden tu récord policial. Claro, que estés limpio, que no tengas ningún problema con la justicia. Así es. Tu hoja de vida, tu currículum, y si no lo tenés, no te puedes quedar en el trabajo. Claro, O a veces la pregunta del millón ahí viene cuando estás dispuesto a laborar bajo presión en la entrevista. Sí, claro. Se puede quedar. Ay, qué fíjese que no traes almuerzo. ¿Me puedo venir mañana? ¿me puede dar un adelanto? Sí. Es que no tengo para el pasaje. ¿Me puedes dar un adelanto? Claro, O sea, nosotros, hombre, demostremos lo que verdaderamente creemos así es, y hagamos que esas cosas imposibles se vuelvan posibles. así es. Porque en ciertos capítulos anteriores hemos hablado, por ejemplo, lo tocaste del tema hace poco de cuando la oportunidad se mezcla, ¿verdad? Con el Con el conocimiento. conocimiento, va a pasar algo, Exacto, sí, sí. ¿ya? Y nosotros tenemos que ir en base de eso, de que pase algo, de que se muevan a como te predican en la iglesia, que se mueva la fe, que se muevan las montañas, Claro, eh, pero haciéndolo, ¿sí? No solo creyendo que vos te va a caer ahí, va a venir, va un helicóptero y te va a decir, hermano, ¿querés trabajar en la NASA? Sí, exacto, dale pues, vámonos, subite al helicóptero, así así. es. Definitivamente sí, es que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad que lamentablemente se ha metido y es una mentalidad religiosa, en la que nosotros nos creemos que nosotros, las palabras de Jesús, que estamos en el mundo pero no somos de este mundo, las hemos tomado de tal forma en la que nosotros realmente creemos que no nos podemos mezclar con los demás. Y entonces, basado en esa premisa, en ese concepto errado de yo no soy de aquí, y Jesús no se estaba refiriendo a un tema físico, se estaba refiriendo a un tema espiritual. Y no se está refiriendo a que vos no deberías de estar aquí, sino se está refiriendo a que nosotros somos separados y somos apartados y somos parte de un sistema espiritual que se dirige de otra forma, Así. pero somos llamados a marcar la diferencia dentro de. Por ejemplo, dijo Jesús, somos la luz en las tinieblas. Entonces nos dice, a ver, ¿cómo vamos a mostrar la luz? En las tinieblas. Por ejemplo, las tinieblas que... a ver, ¿qué son las tinieblas? La ausencia de la luz. Eso es un tema científico. Jesús también dijo, soy la sal de la tierra. O sea, estamos para darle sabor a la tierra. Así es. No dice que estamos fuera de. Más bien, somos el instrumento para transformar nuestro entorno. ¿O es que nosotros antes ya estábamos listos y no necesitábamos de nadie? Todos necesitamos de alguien. Así es. Alguien que nos hablara, que fuera el instrumento de Dios para darnos esa luz. Entonces, nosotros tenemos que volvernos personas que entienden la fe desde una perspectiva bíblica y no religiosa. Claro. Y vos mirás, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, donde dice que están los héroes de la fe, así se llama ese capítulo. Así es. Y vos mirás ahí cosas prácticas. Por la fe creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cómo le creyó Abraham? Se fue de su tierra y de su parentela. Esa fue su forma de creer.
Todos los héroes de la fe creyeron y actuaron conforme a lo que creyeron. Pero nosotros no estamos siguiendo ese legado. Dice la palabra, ahí mismo habla, y vosotros no os hagáis perezosos, sino sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron la promesa. Así es Entonces, ¿qué es lo que vamos a imitar? Las acciones. correcto. Ese es nuestro trabajo, imitar las acciones de aquellos que nos han mostrado que tienen fe. ¿Cómo le conocemos la fe a alguien? Porque hizo algo y vos miraste que Dios actuó en ese algo. Esa es la única forma de mostrar la fe. No la vas a demostrar vos calladito, quieto. No, la fe la demostrás con obras. Sí, correcto. O sea, yo creo en Dios y voy a poner un negocio y voy y lo pongo. ¿Cuál es la fe? Entonces voy a comenzar, voy a hacer algo. Hay mucha gente que nosotros decimos que son impíos, que no conocen de Dios, pues nuestra cosmovisión, ¿verdad? De la vida, de creernos lo único en la tierra, de estar comunicándose con Dios. No, todo aquel que cree en Cristo y viene a Él, se comunica con Dios. Entonces hay gente que en lo práctico le cree a Dios y va a ir a poner un negocio y le funciona. Y vos que tenés 20 años de conocer a Cristo, que le servís a Dios, ahora lo hacemos al revés, ¿no? Sí, Que sí. es lo que los otros pudieron decir, le servís a Dios, entre comillas, tenés experiencia, predicás, Dios está transformado. ¿Qué estás haciendo vos de tu vida? Entonces hay dos cosas. Uno, o verdaderamente no has entendido cómo funciona la fe y estás viviendo como religioso y no tomas acciones para transformar tu vida, o caíste en la trampa del evangelio mágico, que es lo otro que vamos a hablar ahorita para finalizar este podcast. El evangelio mágico. El evangelio El mágico. evangelio, que el evangelio es la prosperidad sin propósito, enfocado únicamente para tener un beneficio económico en tu vida. Vos has escuchado, lo dicen de manera amplia, pero la prosperidad que hoy se predica está enfocada únicamente en el dinero. Así es. No está enfocado en la prosperidad espiritual, en la prosperidad de la familia, en la prosperidad de tus hijos, en la prosperidad del alma. Claro. Y entonces todos quieren la prosperidad del hermano Gallo. Les encanta la prosperidad del hermano Gallo. Pero- Amado. Pero no es el hermano que vino aquí, ¿verdad? No, no es el hermano locutor. Un es el saludo al locutor. hermano Carlito. Gallo, Carlos Gallo. Sí. Hoy está de cumpleaños Bueno, el varón. Ah, Lo estaban felicitando en la radio. qué bueno. No, él es un hombre de fe, ¿verdad? Sí, para, Este, para tocar pues ahí, cambiar la sí, diferencia. sí, ¿no? correcto. No, estamos hablando de un hermano Gallo, no de esta época, sino de la época del primer siglo. Entonces el hermano Gallo, que es tercera de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y le dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién no va a querer esa bendición, hermano? Así es. Ok, pero ¿quién mira el comportamiento del hermano Gallo y por qué el apóstol quería esas bendiciones para el hermano Gallo? O sea, ¿cuál era el objetivo de esas bendiciones? El hermano Gallo, si vos lees la carta, vos te vas a dar cuenta que era un hombre que hospedaba a los hermanos en Cristo, a los siervos de Dios, y les daba plata para que continuaran su viaje. Entonces era un hombre que tenía bendiciones económicas en esa época, que las compartía. O sea, era una prosperidad con propósito. Entonces, ¿cómo cómo Juan no va a querer esa bendición para el hermano Gallo si es un hombre que está bendiciendo el ministerio? Entonces, él tiene que prosperar, porque él necesita una bendición con propósito. La bendición es con propósito. Entonces, entonces primero mira el perfil del hermano Gallo. Sí, sí. Porque todos creen que con solo declarar esa palabra es para Sí, mí. sí. La atrapo. No, La atrapo. no. Así Te como voy a decir algo, hermano. la atrapo. La palabra no se atrapa así con las manos, ni con billetes, porque pactá, dame. No. No, la bendición del hermano Gallo tiene un perfil muy claro, es prosperidad con propósito.
Qué interesante ese punto que vas a tocar ahorita. O sea, si queremos prosperar, ¿cuál es el propósito de nuestra Ajá, prosperidad? ¿para qué querés prosperar? Sí, porque si vos decís, yo, Señor, quiero que me prosperes, que no sé qué, que se multiplique al 100 por 1, todo lo que... Ok, pero ¿para qué? ¿Qué vas a Ajá. hacer con eso? Contame. O sea, ¿Vas a seguir siendo el mismo? o sea, ¿para qué vas a querer esa prosperidad? ¿Cuál va a Correcto. ser tu propósito? Y si no sabes dar y compartir con lo poco que tenés, si en lo poco... Mira, los falsos predicadores de la prosperidad, algunos son falsos y algunos están metidos en eso porque lo creen y están en la mentira. Tal vez no lo hacen a propósito. Voy a dar esa salvedad y el beneficio de la duda a aquellos que lo dicen. Sí, porque tal vez mira que les está funcionando y... Claro, así es. Y obviamente, si vos lees la Biblia así por encima, vos vas a ver eso. Así es. Porque vos estás viendo un beneficio únicamente. Pero no te enseñan cuál es el propósito de la prosperidad. Entonces te enseñan, es que Abraham era rico. Ok. Sí, pero ¿por qué era rico Abraham? ¿Cuál era el propósito de su fortuna? Abraham era el padre de la fe que compró por precio las tierras. Él se fue a Canaán y comenzó a hacerse rico, a expandirse por las tierras, por precio. No era que llegaba y de Y, milagro, Dios me dijo que me dé esta y tierra. hacía posesión de... No, hermano, es que Dios no apoya sinvergüenzada. Así es. Esos sinvergüenza que creen que por declarar una palabra van a tener lo que dicen, no es eso, hermano. Abraham era un hombre de trabajo, un hombre de negocio, inteligente, pragmático, un hombre de fe de verdad. Abraham no era un inútil, no andaba buscando cómo engañar a la gente para conseguir beneficios, no. Abraham era un hombre inteligente, de negocio. Y Dios lo llamó y él aceptó ese llamado. Y aprovechó la oportunidad. Así es. Y esa oportunidad él se agarró duro, hermano. Y ahí vamos. Compró a más no poder. Tuvo su hijo Isaac. Él ya heredó y expandió la fortuna. ¿Cuál era el propósito? En Isaac te será llamada descendencia. Obviamente ahí salen las 12 tribus. Así es. Perdón, Jacob. Jacob. ¿Verdad? Tiene Jacob. Jacob, yo lo podría criticar de cualquier cosa, porque era orgulloso, era pedante, retó a Dios. Para todos aquellos que dicen de que el diezmo que estaba en el Antiguo Testamento y usan a Jacob como ejemplo, es el peor ejemplo que os puedes dar. Porque vas a retar vos a Dios de esa forma. ¿Quién dice que retar a Dios es bueno? Que está ahí como historia, es cierto. Y que Dios le respondió, es cierto. Pero no significa que es lo correcto. Porque Abraham no le hablaba hacia Dios. Ni Isaac tampoco. Y a Jacob, pleitisto y bandido, por eso le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Él ya cambia el escenario, pero Dios ya tenía una promesa para Abraham y la tenía que cumplir en él. Ok, por esa bandidencia que él hace se va y tiene que trabajar. Fíjate que Jacob se fue sin nada, hermano, se va huyendo. Sí. Huye, ¿y qué hace él? Ya lo criticamos, ahora lo vamos a alabar al hombre. De negocio el tipo. Wow, sabía tremendo. de ganadería, sabía del campo. Y el Dios estaba con él, a pesar de cómo era, pero era un hombre de fe. Jacob no era un haragán, no era un bandido que andaba diciendo, es que mi papá es el padre de la fe. Sí. Y yo tengo derecho a la bendición. No. ¿Querés esta mujer? Va a trabajar por ella, hermano. Es que aquí en esta familia todo el mundo trabaja. Sí. Es que soy yo Abraham. Eso aquí no me tiene sin cuidado. Así le hubiera dicho su suegro. No. Vos mirás a un Jacob que trabaja, que se esfuerza, que le cree a Dios. Y el doble todavía, hermano. Lo engañan y le dicen, no, mira, aquí no se da la mayor sin que agarres la menor. ¿Por qué lo engañan? Porque él tenía que pagar la consecuencia por bandido. Como todo pescado, hermano, vos tenés que pagar 14 años para tener la mujer que quería. Y Dios, a pesar de eso, se vale, ¿verdad?, el carácter de él,
y de las 2 mujeres que salen las 12 tribus. Ok, sigue trabajando y Dios lo prospera. Jacob trabajaba, sus hijos trabajaban. Vos no mirás esa línea evangélica de hoy que te quieren separar del trabajo y de la realidad de la vida. No, hermano. En la Biblia Dios bendice a los que trabajan. Y Dios prospera los negocios de aquellos que trabajan en su negocio. Pero ¿qué Claro. negocio va a prosperar Dios en tu vida si no tenés nada? Dios va a bendecir tu negocio cuando tengas tu negocio. Así Y es. Dios te va a prosperar cuando trabajes. Pero nada te va a venir de la mente. Entonces, si vos querés creer en el evangelio falso de la prosperidad sin propósito, en el evangelio mágico te va a frustrar. Porque no va a haber ningún dato en la Biblia de que Dios bendiga a haraganes. Dios no bendice a haraganes. Dios bendice a los que trabajan. Y prueba de ello es que dentro del huerto, sin pecado, Dios le dio a Adán el huerto para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es eso? Trabajo, le dio el trabajo administrativo. Y que más trabajo ponerle nombre a todo eso, hermano. Trabajo de mentalidad, de crecimiento. Pero venía aquí con esas locuritas que te han metido en la cabeza, que te gustan. Obvio, a quien no le va a gustar que te digan de que dando 1.000 Córdoba va a tener 10.000. A quien no le va a gustar si te dicen que dando $100, Dios te lo va a multiplicar a cualquiera. Entonces, te voy a decir una realidad increíble, hermano. Si vos diezmás y ofrendás y no tenés fe y no haces nada, Dios no te va a multiplicar lo que has dado. Dios va a guardar lo que tenés, porque vos le estás creyendo a Él. Pero no va a haber prosperidad en tu vida. Así es. Imagínate hasta dónde están llevando eso, hermano, que vos sabes que en las redes sociales se mueve bastante más en la red de TikTok, los famosos en vivo que se hacen. Claro. Y hay muchos hermanos que te salen. Vamos a empezar la oración, vamos a orar por sanidad, vamos a orar por prosperidad, toca la pantalla, manda regalitos. ¿Cómo es? Tac, tac, toca la pantalla. Toca la pantalla, tener por seguro que tu milagro viene, que esto, o sea, hay tanta necesidad en el pueblo que ellos creen hasta en lo más último, pues, Exacto, sí, así es. por su condición que están pasando. Claro. Y imagínate que en esa noche, vos en ese en vivo, recibas, qué sé yo, lo más barato, yo creo que vale como $1. Ponerle que en ese live te tires $100, un ejemplo, en un día. Bueno, está bueno el negocio, pues, lo miro desde ese punto de vista. Creo que aquí nos estamos desperdiciando, hermano. Sí, bueno, es que Porque yo te pondría una cámara hoy y empezar a orar, hermano, y vamos a decir que toquen la pantalla y... Mira, son modelos